Estuve con mis abuelos en el puesto Pampa, que esta era la, como le dijera, esta era la granadera Tierra al Fuego. Ya, ahí en el puesto Pampa estuve a los 6 años, porque yo eran ahí puesteros. Y de ahí después, porque mis padres estaban acá mismo en la ganadera, pero eran en el puesto, como le dijera, ya a donde es Kusevich ahora. Entonces de ahí, después yo me vine acá a la escuela, cuando ya tenía 12 años. Y la escuela era también acá de la misma ganadera. Entonces ahí después me vine en pensión yo acá al frente. Una señora Rita Álvarez, me acuerdo. Y de ahí me estaba en pensión, me iba los días sábados. Pero de ahí ya no estaba con mis abuelos, de ahí en pensión y me iba ya al puesto, en el Olga, que se llamaba acá mismo, de la ganadera. Y así después fui pasando, después a los 14 años, bueno, ya no pude ir a Punta Arenas a estudiar, porque mi mamá como era enferma, entonces no tenía con quién dejar en el puesto. Así que al final después ya cambió toda mi vida y bueno, encontré una persona acá y me casé con el mismo que trabajaba en la ganadera. Y ahí se formó mi hogar, acá mismo, era de acá él, así que ahí me quedé acá yo, y ahí tuvimos 3 hijos. Ya, y así que ahora, bueno, ahora actualmente tengo 2, porque el otro pobre ya falleció, tuvo mala suerte, y unos nietos tengo. Sí. Y así sigo mi vida. Después esto ya pasó a ser asentamiento, en Narroquín, todavía no era cooperativa. Así que bueno, él se quedó en asentamiento porque era cooperativa esto. Se lo habían llevado para otra parte, pero no, se quedó acá. Así que ahí nosotros nos casamos en el año 70, el 70 nos casamos. Así que de ahí, después vivimos acá mismo, y después nos entregaron esta casa. Así que ahí siguió muy bien y él siguió trabajando acá. Y después esto vino siendo como cooperativa. Ya empezó a ser cooperativa. Así que ahí él siguió trabajando, era gremio de ovejero. Y así que yo acá nomás te hacía labores de casa, siempre. Así que ¿Y la escuela, cuando usted estaba eso era cuando era la ganadera, sí. ¿Cuántos niños habían? ¿Cuántos puestos tenían en la estancia Punta Arenas? En la estancia había como 10 puestos. Pero no habían tantos niños. Por ejemplo, 1, 2. Y esos niños al final tenían que venir a tomar pensión acá. Porque es muy raro que a veces el patrón lo iba a buscar, pero era muy lejos. Pero tenía que traer una casa de pensión. Sí. Así que yo por lo menos estaba en una entre ellos. Claro, y ahí me iba los días sábados, cuando había los puestos que daban en la huella. Los sábados y volvía el domingo con la micro que hacía recorrido Punta Arenas. Así era la forma de la escuela. Después ya pasó a ser cooperativa y ya cambió, pues ya hubo internados. Acá había niños de afuera que venían. ¿Y qué recuerdos tiene usted cuando empezó la cooperativa? ¿Cómo era el ánimo de la gente en esos momentos? Ah, sí, pues no, era familiar, pues, muy familiar. Era todos éramos una persona. Y eso que eran bastante, porque acá empezó con 65 socios. Empezó acá. Porque acá estaba Cañón Grande y estaba Cieique. Era todo un solo grupo. No, era muy familiar. Era una sola, había fiestas, se celebraban los 20 de agosto, me acuerdo. Todo. Era muy lindo, era muy bonito. Después, bueno, después ya se fue de a poco, cuando ya fue por etapas, porque también la gente ya que iba quedando de edad. Así que los socios tenían que irse a Punta Arenas o dejar a otras personas en vez de ir. Entonces ahí ya vino llegando gente. Ya después, por primaria éramos solos, que no había municipalidad. Claro, esa era una parte. Éramos puro campo, no puro eso. Ya cuando ya empezó después a llegar gente, bueno, ya de distinta gente, pues ya más extraños, todo. Entonces de ahí, ya de poquito uno ya cambió, pues ya no fue un grupo tan familiar, pues. Porque ya habían fiestas, habían todo, pero ya siempre, esa gente no se conocía, entonces siempre se hacían un ladito, cualquier cosa. Y ya no nos conocemos mucho. Así que por ahí ya empezó a cambiar todo. Pero acá no, acá la simiente fue cooperativa, yo siempre tuvimos buenos recuerdos, bueno. Sí, porque uno siempre, bueno, uno es como vive, como se crece, yo creo. Porque uno nunca ha marginado tampoco a la gente, pues no es eso. Es que a veces la misma gente solo se hace su grupo, pues, hacían. Así que yo después acá en algún centro de madres, ahí estuve muchos años en centro de madres.
templo de madre, después también en la iglesia, participé mucho, bastante tiempo. Y después ya, bueno, como yo le digo, pues como en toda cosa, va llegando gente distinta y distintas mentes, distintas mentalidades, entonces ya uno ya cuando ya tiene distintas formas de pensar, mejor cuando no tener ningún gozo agarra y se queda en su casa, no, queda más tranquila, al menos en problemas a veces.